Piensa. La verdad es que si nosotros ponemos la estructura de Lewis, vamos a ver que de ahí se forma. No completan el octeto, ¿no? O sea, sí cumplen, bueno, no cumplen con el octeto, sí lo cumplen. Lo que pasa es que al haber un electrón desapareado, tenemos un radical libre. La molécula se va a dimerizar. Eso solo me lo respondieron bien 2 de sus compañeros. La molécula se va a dimerizar y entonces tendríamos una contracción súbita en el volumen, ¿no? Por eso es que gases de ese estilo no obedecen a la ley de Boyle, porque no tendríamos una forma de predecir al volumen de acuerdo con la ley. Es debido a la dimerización. Cualquier cosa que tenga electrones desapareados va a tender a no seguir la ley de Boyle. O también cualquier cosa que tenga un fuerte momento dipolar. Por ejemplo, la molécula de agua en la fase gaseosa es más difícil que obedezca a la ley de Boyle, porque por el momento dipolar las moléculas empiezan a organizar, empiezan a formar dímeros, trímeros, tetrámeros, y entonces eso va a hacer otra vez que tengamos una contracción en el volumen. Acuérdense que la ley de Boyle estaba basada en el supuesto de que las moléculas no tienen dimensiones, ¿no? O sea, estamos ante el supuesto de la teoría cinético-molecular de los gases. Si es así, solo podemos considerar los choques que ocurren de manera elástica, pero si estamos haciendo que el volumen molecular se contraiga, entonces eso haría que no se obedeciera la ley de Boyle. Ahora, de la otra, de qué pasaba cuando en una parte del mundo se incrementaba la presión barométrica, decía que del otro lado se tendría que disminuir, ¿no? Varios de ustedes lo único que hicieron fue describirme la misma pregunta, pero en otras palabras. Me pusieron, sí, lo que pasa es que como la presión es constante, si de un lado se incrementa, del otro lado se tiene que disminuir. Pero no me pusieron ninguna razón para que eso ocurriera. ¿Cuál es la razón para ello? El día y la noche, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en una parte del globo cuando está irradiando el sol? Pues yo tengo un incremento de temperatura debido a la irradiación. Temperatura y presión son bueno, no son linealmente dependientes, pero son directamente proporcionales. Entonces, si una se incrementa, la presión también se incrementa. ¿Y qué ocurre del otro lado? Tenemos la noche, ¿no? Entonces la temperatura empieza a disminuir, por lo tanto la presión barométrica también tiende a caer. ¿Ah? Me pusieron cuál es la consecuencia del fenómeno, pero no me pusieron cuál es la causa, que era la pregunta. Entonces hay que tener cuidado con eso, chicos. ¿Ah? Las demás eran preguntas casi de formulazo, entonces fácilmente las respondieron todos ustedes, ahí sí no hubo ningún problema. Les decía, en la pregunta 5 hubo una cuestión de que el problema se encontraba sobreespecificado. No lo pondría tanto en términos de una sobreespecificación, porque sí teníamos que conocer la naturaleza del proceso. Era una expansión adiabática, ¿no? Si no fuera así, entonces sí sería imposible que le entráramos a la solución del problema. Pero lo que sí estaba mal era uno de los dos volúmenes, el volumen inicial o el volumen o el final. Y entonces, si es así, no tenemos que pueda haber una concordancia en el cálculo. Si, por ejemplo, desde el comienzo lo empezamos a modelar como una expansión adiabática y calculamos el volumen inicial, les daba por ahí un volumen como de 4 litros y fracción, ¿no? Y si ocupaban la ecuación de estado, que decían que P1B1 entre T1 es igual a P2B2 entre T2, el volumen les daba como de 1.7 litros. Entonces, eso es algo totalmente absurdo, ¿no? Independientemente de la metodología, el resultado tendría que ser el mismo. Eso quiere decir que el problema se encuentra sobreespecificado. ¿Ah? Entonces, ahí lo único que les califiqué, independientemente del resultado, fue el hecho, por ejemplo, de que me pusieran que el calor tenía que ser igual a 0, que el cambio de energía interna tenía que equivaler numéricamente a la cantidad de trabajo y que el cambio de entalpía tendría que ser el Cp por el cambio de temperaturas. Si lo pusieron así, entonces tenían los dos puntotes, ¿sale? Independientemente de la metodología que hayan empleado. Bueno, vámonos entonces a comenzar la segunda unidad del curso. Esto tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Profesor. Dígame. Bueno, yo tengo una duda de la guía.
O sea, yo recuerdo que la subí bien y me fijé en el archivo, o sea, que fuera el correcto, pero a la hora de registrármela, bueno, me puso 0, entonces no sé si llegué a subirla mal o no la subí Sí. o... Lo único que aparece, te voy a mostrar. Tú eres Moreno Camacho. Moreno Camacho. Lo único que me apareció fue la hoja de preguntas de la Es guía que de... yo subí las dos, bueno, en mi archivo integré las preguntas, bueno, hice mi portada, las preguntas y luego ya puse mi solución, pero no sé si o yo me equivoqué y subí un archivo que no era. Ahí le va. Lo único que yo tengo es esto. No, entonces sí me equivoqué yo. ¿No le digo? Es que Mira, tenía los dos, tenía mi archivo con mi nombre y el archivo de la guía que usted subió. vamos a hacer una cosa. Mándamela en PDF a mi correo, pero ya no Sí, te voy a poner los 2 puntos que vale. Te voy a ok. poner nada más uno. ¿Va? Sí, está bien. Ahora, ¿por qué te esperas a que sea la clase para decirme eso? Ah, es que Inmediatamente no, cuando subí las calificaciones me hubieras hecho la aclaración, entonces yo con todo gusto te doy alguna propuesta de solución, pero te esperas, o sea, tienes el carácter de una oveja que está siendo conducida no, al es que yo no matadero. lo vi ayer, o sea, lo vi apenas hoy que abrí Teams y es cuando vi la notificación de que había subido las calificaciones, o sea, ayer no me notificó la aplicación y no la había abierto. Árale, pues. Entonces te voy a dar vida por esta única ocasión. Sean muy cuidadosos con las cosas que me entregan, chicos. ¿Ah? Hubieron 2 de sus compañeros que les bajé un punto por puercos, porque no manchen, me ponen las fotos de su trabajo. En primera son fotos que están así totalmente fuera de foco y me aparecen agarrando, aparece ahí su dedote, agarrando las hojas, la hoja toda arrugada. O sea, yo no tengo que malgastar mi tiempo en estar descifrando los jeroglíficos que ustedes hacen, chicos. ¿Ah? Entonces, sean cuidadosos con eso. Sí, no les estoy pidiendo que sea un trabajo en computadora, no les estoy pidiendo presentación ni nada, pero también no abusen. O sea, entréguenme lo mínimo para que sea entendible. ¿Va? Bueno, vamos a empezar con la segunda ley de la termodinámica. Para ello es necesario que modele una cantidad que se llama entropía. Entonces, en eso va a consistir esta clasecita. Hay muchísimas definiciones para la entropía. Ahorita la que vamos a ver es una definición probabilística, pero hay una definición operativa que tiene que ver con las cantidades termodinámicas que detectamos nosotros en el mundo macroscópico. Y hay otras definiciones que tienen que ver con la teoría del caos, con la teoría de la información, etcétera. O sea, hay muchísimas definiciones, ¿va? Ahorita vamos a ocupar nada más las que nos son útiles para definir el problema termodinámico, que es el que nos truje, ¿no? De hecho, antes de que se conocieran estas definiciones estadísticas y probabilísticas acerca de la entropía, ya en el siglo XIX se hablaba acerca de ella. Se hablaba como una energía que es de baja calidad, una energía que no es capaz de convertirse en trabajo. Ustedes recuerdan que todo el trabajo se puede convertir en calor. Si yo, por ejemplo, estoy pedaleándole en una bicicleta y freno, toda esa energía se va a disipar en forma de calor en los frenos, ¿no? Pero el proceso inverso no puede ocurrir. O sea, no todo el calor se puede convertir en trabajo. Y esa pequeña cantidad de calor que no es capaz de ser convertida en trabajo es lo que inicialmente se conocía como entropía. En la actualidad tiene una definición un tanto más compleja, les digo, casi siempre se define en términos de la probabilidad, pero vamos, no era necesario conocer qué estaba ocurriendo al interior de los sistemas para saber que existía una energía de baja calidad a la que yo le doy el nombre de entropía. ¿Va? Es así como si ustedes tuvieran una pila de 1.5 volts. Esa pila es capaz de llevar a cabo cierta cantidad de trabajo, ¿no? Dicen que incluso las pirámides de Egipto se podían haber construido con el motor más sencillito, el motor que prende con los 1.5 volts.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la eficiencia, ¿no? O sea, si yo construyera las pirámides de Egipto con ese motorcito de 1.5 volts, me tardaría 3.000 años, ¿no? Mientras que si utilizo la fuerza de miles de obreros que no me importa si se mueren o no se mueren, entonces pues quedan concluidas en cierta cantidad de tiempo más cortito, ¿no? De la misma manera, yo tengo cierta energía potencial en la pila de 1.5 volts que es capaz de llevar a cabo un trabajo. Esa misma energía yo la podría tener en la sala en la que estoy situado, o sea, simplemente por el hecho de que las moléculas de aire tengan una temperatura que está por encima del cero absoluto, yo tendría cierta energía asociada al sistema y esa energía tendría que ser capaz de llevar a cabo cierto trabajo, ¿no? ¿Por qué no lo hace la masa de aire que está circundándome aquí en mi habitación? Porque es una energía de baja calidad, es una energía que se encuentra dispersa. ¿Ah? Eso tiene que ver con el concepto de entropía que se enunció por primera vez desde el siglo XIX. Entonces, vamos a definirla ahorita desde el punto de vista de la probabilidad. Fíjense, voy a empezar con un sistema. Déjenme cambiar el color del lápiz. Voy a empezar con un sistema que es una caja. Esa caja se encuentra por una pared en el interior y en esa caja yo voy a poner una molécula. Este es el estado 1 de mi sistema. Voy a pasar al estado 2. Tengo esa misma caja, nada más que estoy retirando la pared en medio y la molécula se encuentra ahí. Ajá. En términos de probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que la molécula esté ocupando una o la otra mitad de la caja? Es una probabilidad exactamente igual, ¿no? Que esté de uno o del otro lado. Sería una probabilidad de un medio. Entonces, voy a ponerlo esto de esta manera. Déjenme nada más poner esto así. Este es el volumen. Esto de acá es el volumen 1. Y del otro lado tendría el volumen 2. Entonces, la probabilidad de que la partícula se encuentre en el volumen 1 es de un medio. ¿Qué pasaría si yo tuviera ahora no una, sino dos partículas? O sea, lo que estoy haciendo es decir que si yo pongo
dos partículas antes de retirar la tapa, la probabilidad de que se encuentren en la mitad de la caja, donde todavía está la tapa, es de 1. Quito la tapa, quito la división. Entonces las partículas se van a distribuir en la caja. Pero ¿cuál sería la probabilidad de que las dos partículas se encontraran de un solo lado de la caja? Eso es a lo que yo llamo B2, o sea, que se encontraran en esta mitad de la caja. Esa probabilidad la voy a denotar como W y sería igual al producto de las probabilidades individuales. O sea, una partícula tiene una probabilidad de 1/2 de encontrarse en el volumen 2. Y las dos partículas tienen el producto de esas probabilidades de cada una. O sea, la probabilidad de que las dos partículas se encuentren en la mitad de la caja sería de 1/4. ¿Va que va? O sea, esto es igual a que si pongo 1/2 elevado al número de partículas, elevado al número n. En este caso, n es igual a 2. O sea, 1/2 al cuadrado. Esto me daría la probabilidad de 1/4, ¿no? Esto es fácil de ver para dos particulitas, pero ¿cuál sería la probabilidad de que 100 partículas se encontraran del mismo lado de la caja? Déjenme escribir el enunciado. ¿Cuál sería la probabilidad de que todas las partículas se encuentren del mismo lado? Sería W, la probabilidad, es 1/2 elevado al exponente 100. 100, acuérdense que es el número de partículas. A ver, calcúlenlo esto en sus calculadoras, por favor. Da 7.88 por 10 a la menos 31. 7.8 por 10 a la menos ¿qué? 31. 31. Es una probabilidad muy bajita, ¿no? Es algo que está muy cercano a 0. O sea que, ¿qué pasa si n tiende a el número de Avogadro? Acuérdense que lo denotábamos así como una n muy elegante, ¿no? N sería igual a 6.022 por 10 a la 23. ¿Cuál sería la probabilidad? Tendería a 0, ¿no? Eso se conoce como límite termodinámico de las cosas. Si yo ya tengo un número importante de cosas en mi sistema, eso quiere decir que voy a tener un estado más probable. Así puedo definir a la entropía como el estado más probable que tiene un sistema después de que ocurre cierto proceso. Ustedes recuerden que, por ejemplo, en una combustión, yo tengo que los reactivos A más B alcanzan cierta energía de activación, se encuentran en cierto nivel de energía potencial, y yo llego a los productos C más D. Y tengo esta liberación de calor en el caso de una reacción exotérmica, ¿no? El calor de reacción o la entalpía de reacción. Ok, yo puedo pasar fácilmente del estado de reactivos al estado de productos, pero ¿cómo sería pasar en sentido contrario? Hay un principio en la química que se llama principio de reversibilidad microscópica. Me dice que a nivel microscópico o a nivel de unas cuantas moléculas, las reacciones son perfectamente reversibles. O sea, A más B me produce C más D, pero C más D también me produce A más B. Eso puede ocurrir para 1, 2, 10 moléculas que estén reaccionando, pero no para un número de Avogadro de moléculas. O sea, eso es cuando yo rebaso el límite termodinámico. Cuando yo ya tengo muchísimos integrantes en mi sistema, solo puedo alcanzar el estado más probable, y el estado más probable es aquel en el que A más B pasa a formar los productos C más D. Ajá. Entonces, rebaso el límite termodinámico de las cosas. Es lo que yo veo a nivel macroscópico. A nivel micro sí puede ser que la reacción sea reversible, pero a nivel macro es imposible. Ajá.
O sea, es imposible en términos de la probabilidad. La probabilidad tiende a cero. Entonces, déjenme resumir eso con un enunciado. Por tanto, las partículas tienden a ocupar todo el volumen disponible. Porque ese es el estado más probable. Este enunciado que les voy a poner a continuación es muy importante. La dirección de un cambio espontáneo es aquel en el que la probabilidad de ocurrencia se convierte en máxima. ¿Qué dirían ustedes que es un cambio espontáneo? ¿Qué es un cambio espontáneo, chicos? ¿O qué es un proceso espontáneo? La combustión es un proceso espontáneo, ¿no? Ustedes tienen metano, tienen oxígeno, tienen un cerillo, se produce de manera espontánea la combustión, ¿no? O tienen, por ejemplo, vamos a pensar en términos de la mecánica clásica, tienen una pelota o una taza que se encuentra elevada a cierta altura. Simplemente por esa altura tiene relacionada cierta energía potencial y la dejan caer, se hace añicos en el suelo. Ese es el proceso espontáneo, ese es el estado más probable, ¿no? Para el sistema en su estado final. ¿Sería espontáneo el proceso contrario? O sea, que de los añicos que se encuentran en el suelo se reconstituyera la taza y llegara a la altura inicial. Es más, no piensen en la taza, piensen en una pelota. Lo espontáneo es que la dejen caer y la pelota rebote contra el suelo, ¿no? Pero ahora dejen la pelota en el suelo y hagan que de manera espontánea llegue a tener la altura inicial. ¿Ese es un proceso espontáneo? No. ¿No? Pero fíjense que desde el punto de vista de la primera ley de la termodinámica, sí es posible, ¿no? Porque yo tengo que la energía puede fluir en cualquiera de las dos direcciones. Eso me dice la primera ley de la termodinámica, me dice que la energía en el universo es constante. Entonces la energía que sale del sistema se integra a los alrededores o la energía que sale de los alrededores se integra en el sistema, ¿no? Es simplemente un enunciado de la conservación de la energía, pero no me dice nada acerca de la dirección que tiene el proceso, si va de los alrededores al sistema o viceversa. Ambos procesos son posibles de acuerdo con la primera ley de la termodinámica. Entonces, si yo me fijo nada más en la energía y en la primera ley, yo vería que es perfectamente posible que la pelota que se encuentra en el suelo, de forma espontánea, brinque y llegue a alcanzar la altura a la cual la dejé yo botar, ¿no? O sea, la energía puede fluir en cualquiera de las dos direcciones. ¿Qué es lo que me dice la segunda ley de la termodinámica? Me dice que no es posible el proceso contrario, solo es posible el proceso en una sola dirección, porque en una de las dos direcciones es donde yo alcanzo el estado más probable. Ajá. De hecho, la segunda ley de la termodinámica me define cuál es la flecha en el tiempo. La flecha en el tiempo es aquella en la que yo estoy llegando al estado más probable para un proceso. Ajá. Después lo vemos eso con más calmita. De momento, ahorita lo único que les puedo decir es que el estado más probable es aquel en el que se maximiza la entropía. De hecho, voy a utilizar esa cantidad de entropía para relacionarla con la probabilidad. Voy a ponerles el enunciado de que la entropía es directamente proporcional a la probabilidad, a la probabilidad. Esto es importante. Podría proponerse
O sea, hay una correspondencia de proporcionalidad entre la entropía y la probabilidad. Podría poner que la función es de este estilo, o sea, una S que define a la entropía y que es igual a una constante de proporcionalidad para que esto sea una igualdad y no nada más una razón de proporción. Esa constante de proporcionalidad es la constante de Boltzmann, la voy a denotar ahorita como KB, que multiplica a la probabilidad W. W mayúscula, me la pone así. Ajá. Esta sería una proporción lineal, o sea, simplemente me deshago del signo de proporción, pongo ahí una constante que es la constante de Boltzmann y digo que la entropía es directamente proporcional a la probabilidad. Sin embargo, no escalan de la misma manera. Si yo, por ejemplo, tengo una entropía asociada a dos partículas, las dos partículas que les puse inicialmente, y duplico el número de partículas, entonces ahora tendría una entropía de 2 veces la cantidad S. Ajá. ¿Por qué? Porque la entropía es una cantidad extensiva, depende de la cantidad de partículas en el sistema. Pero ¿qué pasaba con la probabilidad cuando yo incrementaba el número de partículas? Se incrementaba de forma exponencial, ¿no? Entonces, mientras que la entropía se incrementa de forma lineal conforme incremento el número de partículas, la probabilidad se va a incrementar de forma exponencial. Eso quiere decir que esta relación es falsa. En realidad lo que tengo que tener es una relación logarítmica entre entropía y probabilidad. Entonces les voy a expresar eso como un enunciado. O sea, lo que les estoy expresando en este enunciado es que mientras que la entropía se incrementaría al doble si yo incremento el número de partículas, la probabilidad, que es directamente proporcional al volumen elevado a la cantidad de partículas, eso lo expreso como esta relación, B elevado a la n, escala de esa manera, de una manera exponencial. Entonces, en realidad la relación entre entropía y el volumen o la probabilidad tiene que ser una relación logarítmica. Tiene que ocurrir de esta forma. S es igual a la constante de Boltzmann, KB, pero por el logaritmo natural de la probabilidad. Ajá. Esto tiene unidades de... La probabilidad es adimensional, entonces la entropía tendría que tener las mismas unidades que la constante de Boltzmann, y esas unidades son Joule por Kelvin. Esto me dice que la entropía tiene unidades de energía, pero es una energía que es dependiente de la temperatura. A cada valor de temperatura yo voy a tener cierta cantidad de entropía. Vamos a pensar en la entropía en términos del caos. ¿Qué pasa cuando yo tengo una sustancia, por ejemplo en la fase sólida, y le incremento la temperatura? Voy a llegar a su punto de fusión. ¿Dónde tengo mayor desorden? ¿En la fase líquida o en la fase sólida? Líquida. La fase líquida. ¿Y qué pasa si alcanzo el punto de ebullición? Ahora estoy pasando a la fase gaseosa. ¿Dónde tengo mayor desorden? En la fase gaseosa, ¿no? Entonces, conforme yo incremento la temperatura, voy a empezar a tener mayor movimiento térmico. Voy a tener que las partículas tienen mayor
energía cinética y entonces rompen el retículo cristalino, rompen la estructura en la fase líquida y llegan a la fase gaseosa donde ya se encuentran prácticamente libres, ¿no? Entonces, en la fase gaseosa ya tengo un desorden o un caos mayor. Ese desorden es dependiente de la temperatura. Es lo que me está diciendo las dimensiones que tiene la entropía. Joule por cada Kelvin de temperatura. ¿Ok? Entonces, déjenme ponerles aquí la aclaración. Si ese se incrementa al doble, la probabilidad se incrementa de forma exponencial. En este caso, al cuadrado, ¿no? Porque el logaritmo natural de la probabilidad al cuadrado, acuérdense que una propiedad de los logaritmos es que el exponente puede bajar. Sería igual a 2 veces el logaritmo natural de la probabilidad. ¿Ah? Me falta decirles cuál es el valor de la constante de Boltzmann. KB es igual a 1.381 por 10 a la menos 23. Y como les decía, las unidades de la constante de Boltzmann son las mismas que las de la entropía. Joules por Kelvin. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Sí, profe. ¿Cuál? Es que yo también no entiendo muy bien. Al principio en el ejemplo vimos la proporción del volumen con la probabilidad y vimos que disminuía y ahorita está diciendo que aumenta. No. De hecho, la probabilidad sigue disminuyendo, ¿no? ¿Les dije que se incrementaba? Sí, está diciendo que se incrementa. Bueno, sí se incrementa, pero lo hace en proporciones diferentes. Mientras que la entropía se incrementa al doble, ¿no? Y la probabilidad disminuiría, ¿no? Ok. O sea, en lo que me estoy... es que estoy viendo dos fenómenos diferentes. Tú lo estás pensando en términos de que todas las partículas ocupen la mitad de la caja, ¿no? Si es así, la probabilidad disminuye. Pero yo estoy definiendo a la entropía en términos del estado más probable, es decir, el estado en el cual las partículas se están redistribuyendo en todo el volumen disponible. Entonces también se está incrementando la probabilidad, pero de una manera diferente. Ok. ¿Va? Vale. Sí, son dos procesos diferentes. Ok. Gracias. Bueno, vamos a seguir con esta definición. Vamos a definir el cambio de entropía ahora para un proceso que ocurre de forma espontánea. O sea, simplemente es un proceso que pasa del estado 1 al estado 2. Y muy importante, aquí voy a definir la naturaleza del proceso. Es un proceso que ocurre de forma isotérmica. Es decir, no voy a modificar las energías cinéticas de las partículas. La temperatura se va a conservar. Entonces, para un proceso, o para un sistema más bien, para un sistema que pasa de un estado inicial a un estado final, yo tendría que la entropía asociada al estado inicial, en términos de la probabilidad, sería igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de la probabilidad de ocurrencia del estado inicial. Y la entropía asociada al estado final sería lo mismo, pero con la probabilidad de ocurrencia del estado final, que voy a definir como W2. Entonces, lo que me interesa para la termodinámica es el cambio de entropía del proceso. Ese cambio de entropía sería la diferencia entre la entropía del estado 2 menos el estado 1. Y eso sería igual a la diferencia de los logaritmos, ¿no? Eso se convierte en un cociente. Me quedaría como KB
lo factorizo por factor común, logaritmo natural de la probabilidad del estado 2 entre la probabilidad del estado 1. Ya vi que ya vieron que ya escribo bien chido en el pizarroncito. Ya, Sí. y ahí cambio. Se nota el cambio, ¿no? Ya no nos tardamos horas en estar escribiendo una ecuacióncita. Y es porque miren que me regaló mi esposa de Navidad. Se me adelantó la Navidad, miren. Me regaló esta madre. Se llama Wacom. Ay, ay, ay. Es así como un pad, pero miren, ahora tengo una plumita, entonces con eso escribo bien chipocles. Sería más chido para dibujar. Sí, pero Yo tampoco tengo es... la misma, profe. Sí, está padre, ¿no? Tampoco es que uno pueda dibujar grandes obras de arte. Miren, por ejemplo, ahorita voy a querer dibujar un osito y de repente hace también triquiñuelas esta cosa. Se le aprietan ahí los botones de forma espontánea. Miren, tampoco está así tan chido, ¿no? Pues hace falta práctica, ¿no? Y además me dice mi esposa que hay de muchos precios. Hay algunos que tienen mayor sensibilidad que otros y así. Pues ella no se gastó a lo mejor mucho, que no lo escuche. Pero vamos, para dar las clasitas sí está padre. Bueno, entonces esta sería la razón que me define el cambio de entropía de un sistema que pasa del estado inicial al estado final. Pero las probabilidades me sirven más si yo las defino en términos de las cantidades termodinámicas que he estado ocupando, por ejemplo, en términos del volumen. Finalmente, sí hay una correspondencia entre la probabilidad y el volumen, ¿no? Entonces, eso lo voy a expresar de esta manera. Las probabilidades se relacionan con el volumen de la siguiente forma. Volumen no lleva acento. Pues esto táchenlo. La probabilidad del estado 1 se puede definir, o sea, es proporcional al volumen, ¿no? Pero si yo quiero eliminar la razón de proporción e introducir una igualdad, tengo que introducir una constante. Voy a decir que simplemente es la constante C, que multiplica al volumen 1 elevado a la cantidad de partículas que componen al sistema. Y lo mismo, la probabilidad del estado 2 sería una constante, es la misma constante C, por el volumen 2, y todo eso está elevado al número de moléculas. Esto es para n moléculas o n partículas que se expanden isotérmicamente del volumen 1 al volumen 2. Está elevado a la n, ¿verdad, profe? Sí. Oigan, a ver, quién me dijo que también tiene la misma cosa. ¿Por qué trae puntitas intercambiables? ¿Que se desgasta la puntita o qué? Al parecer sí, yo tampoco entendí eso, pero al parecer sí se desgasta y se tiene Ya. que cambiar después. Cuando las usas mucho tiempo, más para dibujo, cosas así, se le va gastando literal la punta y después ya no las detecta bien y sí se las tienes que cambiar. Ah, ok. Y eso debe de ser porque seguramente la punta tiene propiedades magnéticas, ¿no? Y eso es lo que hace que la pueda leer el tapetito. Entonces, pues sí debe de ser un material bastante blando, así como la ferrita o algo por el estilo. Y entonces con la mera fricción se va desgastando, pero no veo huellas en mi tapetito de que se quede ahí parte de la puntita ni nada. ¿Quién sabe a qué misterios de la tecnología? Pero bueno, también es una forma de tener una obsolescencia programada, ¿no? Porque pues si uno se hace de una de estas cosas, pues tiene que estar comprando las refacciones para que no le deje de funcionar, ¿no? La mercadotecnia está en todos lados, chicos. Bueno, ok. Vamos a utilizar esta relación de la probabilidad con el volumen para sustituirla en esta relación logarítmica que tengo atrás, la que se refiere al cambio de entropía. Entonces, sustituyendo,
me quedaría que el cambio de entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural del cociente, ¿no? Me quedaría C que multiplica a B1 entre C que multiplica a B2, esto elevado al número de moléculas, elevado a la N. Entonces, denme tantito. Entonces tendría que el cambio de entropía es igual a KB por N. Estoy utilizando otra vez las propiedades de los logaritmos. Logaritmo natural de B2 entre B1. Como C es la misma constante para el volumen 2 y para el volumen 1, entonces se elimina de ahí del cociente, ¿no? Ahora, a ver, hagan por favor esta multiplicación. ¿Qué pasa cuando tengo un número de moléculas del orden del número de Avogadro? O sea, multipliquen 6.022 por 10 a la 23 por la constante de Boltzmann. ¿Cuánto les da? $8.31. École, 8.31, ¿a qué le suena? A la constante de los gases. Justamente. Esa es la definición de la constante de los gases. Es el número de Avogadro por la constante de Boltzmann. Ajá. Entonces voy a reemplazar esa KB por... bueno, la voy a poner en términos de la R. Entonces me quedaría, utilizando esa relación que les puse en la parte de arriba, me quedaría que N entre el número de Avogadro que multiplica a la R, eso es lo mismo que KB por la N, ¿no? Y esto multiplicado por el logaritmo natural del cociente de los volúmenes, B2 entre B1. Pero ahora, ¿quién es esta N entre el número de Avogadro? N entre N bonita no es otra cosa que la N, ¿no? O sea, N entre el número de Avogadro es el número de partículas con respecto de la definición de mol. Y justamente eso es la cantidad de sustancia N. Entonces, mi expresión me quedaría de la forma NR, logaritmo natural de B2 entre B1. Voy a ponerle el delta S igual a esto. Esto, por favor, al refri. Hay que tener cuidado nada más con lo que empleamos para la deducción. Es un cambio que tiene que ver, un cambio de entropía que tiene que ver con un proceso isotérmico. Es una expansión isotérmica del volumen 1 al volumen 2. Si yo cambio la trayectoria, es decir, si la expansión es reversible o irreversible, no importa. El cambio de entropía va a ser el mismo porque S es una función de estado. ¿Ah? Es independiente de la trayectoria. Pero sí hay que tener cuidado con la definición del proceso. Es un proceso isotérmico. ¿Ah? Y eso se debe a lo que les decía hace un momentito. S es una función de la temperatura. Entonces, por eso si yo cambio la temperatura, voy a tener una modificación entre la cantidad de entropía de cada uno de los estados inicial y final. Bueno, voy a utilizar esta expresión para que hagamos un problemita. Dice el problemita, calcule el cambio de entropía. Ah, chingada. Estaba escribiendo como en la máquina de escribir del jefe Gorgory. Papi, ¿Qué pasó? ¿puedes ayudar a tus amigos? Ash. A ver, vamos a poner a mis amigos. A ver, los quieren saludar, chicos. Hola, chicos. Diles, pórtense bien. Pórtense. Hola. Muero de ternura con su hija, profe. Tierna. Está bien. Ok.
Dice el problemita. Calcule el cambio de entropía cuando 2 mol de gas se dejan expandir isotérmicamente de 1.5 a 2.4 litros. Y como cuestión adicional, dice el problemita que estimemos la probabilidad de que el gas se contraiga espontáneamente desde el volumen final hasta el volumen inicial. Ok. Es un formulacito el problema. O sea, nos piden el cambio de entropía, utilizamos la ecuación de Boltzmann, así se llama la expresión a la que llegamos arribita, la que definía la entropía en términos de la probabilidad. Dicen que hasta la ecuación está pintada en la tumba de este Boltzmann, no es cierto. Pero bueno, es esta la expresión. NR, logaritmo natural de el volumen final, que sería el volumen grandote, es de 2.4 litros, entre el volumen inicial, que es de 1.5 litros, ¿no? ¿Ok? Esto me va a dar un valor. A ver, hagan el cálculo, por favor. Vamos a hacer el análisis dimensional también. N se mide en mol, ¿no? R tiene unidades de Joule sobre Kelvin mol. Y el logaritmo natural sería dimensional, ¿no? Entonces, mol con mol tiene que darme los joules por Kelvin que tenía dimensionalmente la entropía. ¿Cuánto les da? 7.81. 7.81 joules por Kelvin. Es una entropía positiva, eso quiere decir que estoy ganando en desorden. Ajá. O que probabilísticamente estoy llegando a un estado más probable. ¿Ah? Lo que está un poco difícil de interpretar es la segunda parte del problema. Dice que estimemos la probabilidad de que espontáneamente el gas pase del volumen totalmente ocupado al volumen inicial de 1.5 litros. O sea, me está pidiendo un cociente de probabilidades. O sea, lo podría poner en términos de una expresión así. A ver, déjenme ponerlo de esta manera. ¿A qué me refiero con este enunciado de acá? La entropía es una función de estado. Entonces, lo mismo da que yo vaya del estado inicial al estado final, a que vaya del estado final al estado inicial. La cantidad de entropía tiene que ser la misma.
nada más que tendría diferente signo. Es como si yo estuviera ahora ordenando al sistema. Tendría una disminución de entropía. Entonces, esa disminución de entropía tendría el mismo valor que calcularon ustedes arriba, pero con signo contrario. Tendría que ahora el cambio de entropía es de menos 7.81 joules por Kelvin. Y eso es igual a la relación que yo tenía para las probabilidades, a la constante de Boltzmann, logaritmo natural de la probabilidad del estado 1, que ahora es el estado final, entre la probabilidad del estado 2, que es el estado inicial. O sea, cambié el orden del cociente. ¿Va que va? Sí. Entonces, lo único que quiero es despejar a este cociente de acá. Eso se relaciona con la probabilidad, ¿no?, de ocurrencia del proceso en esa dirección. Yo diría que el logaritmo natural de la probabilidad 1 entre la probabilidad 2 es igual a... Tengo que aplicar la función exponencial natural, ¿no? Bueno, déjenme hacer primero la multiplicación de... A ver, hagan la división de el menos 7.8 entre la constante de Boltzmann. Menos 5.65 por 10 a la 23. 5.65 por 10 a la 23. Eso es porque la constante de Boltzmann tiene un exponente muy grande, pero negativo. Entonces, si lo estamos pasando como divisor, ahora tendríamos que se invierte el signo del exponente, ¿no? Es una cantidad muy grande, pero es negativa. Para yo quedarme con la relación de las probabilidades, tengo que aplicar la función exponencial natural. Me quedaría que W1 entre W2 es igual a la exponencial de menos 5.65 por 10 a la 23. Y esto es igual ¿a cuánto? Da 0, ¿no? Tiende prácticamente a 0. Ok, pero ¿qué significa este 0? No, ahí está el chiste de que se compren una buena calculadora, chicos. Sí hay calculadoras que lo pueden calcular esto, ¿eh? Una HP, por ejemplo, una que tenga un procesador aritmético lógico, sí puede llegar a establecer cuál es la magnitud de este numerito. Pero pues, las maizoros que tenemos generalmente pues, no lo alcanzan a computar, ¿no? Para fines prácticos, la calculadora les va a decir que eso tiende a 0. Pero, ¿de cuántas formas puede tender a 0 este cociente? W1 entre W2. O sea, esto tiende a 0. Sí y solo sí. ¿Quién es 0? ¿W1 o W2? W1. W1. Exacto. Sí y solo sí. W1 tiende a 0. Porque si W2 tendiera a 0, eso tendería al infinito, ¿no? Entonces, para que este cociente tienda a 0, eso solo puede ocurrir cuando la probabilidad del estado inicial tiende a 0. O sea, lo que me está diciendo en términos prácticos este problema es que es absurdo que el gas de ocupar todo el volumen disponible de forma espontánea pase a ocupar nada más la mitad del recipiente. La probabilidad de que ocurra de nuevo el estado inicial de forma espontánea es 0. ¿Va que va? Va que va. Órale, pues. ¿Dudas acerca de esto, chicos? No. Cámara. Esta es una definición bonita de la entropía, pero no es la que nos sirve, porque finalmente siempre tendríamos que estar hablando de cosas como
probabilidades y todo lo demás. Ahorita ya dimos un gran paso en definir a las probabilidades en términos del volumen, pero vamos a seguir más allá. La siguiente clase quiero que establezcamos una definición operativa de la entropía, algo que no tenga que ver con la probabilidad de ocurrencia de un estado, ¿sale? Y eso nos va a servir para hablar ahora en términos energéticos de la entropía, para relacionarla con la primera ley de la termodinámica y sobre todo con la segunda ley de la termodinámica. Entonces, eso lo hacemos la siguiente clase. Ahorita vámonos a echar una maruchan. ¿Les parece? Vale, profe. Órale, pues. No se me achicopalen entonces con la calificación del primer parcial, chicos, pero sí, por favor, hagan el esfuerzo de salir mejor. Recuerden que no se pueden dar el lujo de tronar la materia de físico-química, porque si la truenan, se las verían con esta Zinaidita, ya no conmigo. ¿Ok? Ella es la que hace, ella es la coordinadora de la materia. Entonces, ella es la que les va a aplicar el ETS y todo lo demás. No la vayan a tronar conmigo. No, profe. Vámonos, chicos. Dibujo, profesor, la maestra me detesta. A mí también. A ver si me ve.